A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué se necesita para crear un país desde cero? No solo dibujarlo en un mapa, sino hacerlo real, funcional. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el manual de instrucciones que usó Chile en el siglo XIX para pasar de ser un territorio enorme y desconectado a una nación moderna. Esa es la gran pregunta, ¿no? Es un desafío gigantesco, y es justo el que tuvo que enfrentar la joven República de Chile después de su independencia. Porque claro, una cosa es declarar que existe un país, y otra muy distinta es construirlo. Y este era el punto de partida. Un territorio inmenso, con una geografía súper complicada y un gobierno que, siendo sinceros, no tenía ni la menor idea de cuánta gente vivía en el país ni dónde estaba. El control era más un deseo que una realidad. Entonces, ¿por dónde se empieza? Bueno, la primera jugada fue la más lógica y quizás la más importante. Para poder gobernar algo, primero tienes que saber qué es. Tenían que conocer su propio territorio. Y la herramienta estrella para lograr ese conocimiento fue el censo. Pero ojo, que esto iba mucho más allá de simplemente contar personas. El censo era conocerle una radiografía completa al país, un escáner súper detallado de la nación y de su gente. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante. Fíjense en la tremenda ambición de este decreto de 1843. No era solo contar gente, no. El objetivo era medir, y cito, el grado de civilización y cultura. O sea, para las élites de esa época los datos no eran solo números, eran una herramienta para moldear el país, para modernizarlo, para definir su identidad. Y la información que buscaban era increíblemente detallada. Nombre, a qué se dedicaban, estado civil y, algo súper importante, si la persona sabía leer y escribir. Este nivel de detalle era clave para poder planificar todo, desde dónde poner una escuela hasta cómo organizar la representación política. Y los resultados de todo este esfuerzo saltan a la vista. Este gráfico nos muestra cómo creció la población. Miren cómo esa curva se dispara a partir de mediados de siglo. Esto no es solo un aumento de gente, es la imagen de un Estado que por fin tenía las herramientas para medir, para entender y para gestionar su propio crecimiento. Ok, ya tenemos el mapa del país, ya sabemos quiénes viven ahí, pero con un mapa no hacemos nada. El siguiente paso era poner gente en el terreno, hacer que el Estado tuviera una presencia real y tangible en todas partes. Y aquí es donde entra en juego la burocracia. Hoy, la palabra quizás nos suena a trámites lentos, a papeleo, pero en el siglo XIX, la burocracia era literalmente el motor del Estado. Era esa red de personas que llevaba las leyes y la administración desde la capital hasta el último rincón del país. Y los números, la verdad, son brutales. Miren esta tabla. En solo 15 años, el total de funcionarios públicos casi se cuadruplicó. Pasaron de 440 a más de 1,600. Esto no es una estadística cualquiera. Es la prueba de una expansión masiva del Estado, metiéndose de lleno en el día a día de las personas. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué hacían todos estos nuevos funcionarios? Como bien lo explica la historiadora Elvira López, no estaban sentados en una oficina, estaban construyendo el esqueleto de un Estado moderno, juzgados, cárceles, escuelas, redes de comunicaciones. El gobierno ya no era algo lejano que estaba en la capital. Bien, ya tenemos los datos y tenemos a la gente, pero quedaba un obstáculo gigante, la geografía. La solución final era conectar físicamente a una nación que estaba completamente fragmentada por valles, desiertos y montañas. Y para lograrlo, el Estado se puso el casco de constructor y a lo grande. No hablamos de proyectitos aislados, sino de un plan maestro para conquistar el territorio. Se tendieron vías de ferrocarril para mover productos y personas, cables de telégrafo para que las noticias y las órdenes llegaran en minutos, no en semanas, y caminos para unirlo todo. 1,889 metros. Ahí está el número. Así, solito. Es una distancia bastante larga. ¿Qué podría ser? Pues era nada más y nada menos que el largo del puente ferroviario sobre el río Biobío. En su momento, fue el más largo de todo Chile, y esta obra de ingeniería monumental es el símbolo perfecto de la ambición de esa época.
vencer las distancias, para poder forjar una sola nación. Entonces, ¿qué nos queda de todo este esfuerzo gigantesco? ¿Qué lección podemos sacar de este manual de construcción de naciones del siglo XIX? Al final, todo se puede resumir en una fórmula de 3 pasos muy claros: contar, desplegar y conectar. Esa fue la estrategia que siguió Chile para dejar de ser solo una idea en un mapa y convertirse en un Estado-nación funcional y centralizado. Un proceso súper metódico para levantar un país. Y esto nos lleva a una reflexión final que sigue muy vigente. El siglo XIX vio cómo el Estado crecía de forma explosiva, porque era una necesidad para construir la nación. Pero todo ese proceso nos deja con una pregunta que es central en la política de hoy, en todas partes. ¿Cuál es el tamaño correcto para el Estado? ¿Cuándo es demasiado grande o cuándo se queda corto? Una pregunta que sin duda da para seguir pensando.